quiere que nosotros seamos de aquellos que tengamos un espíritu diferente, que seamos de aquellos que le obedecemos, que le creemos, que esperamos en Él sin importar lo que vemos o estemos pasando, que escuchamos su palabra y la recibimos para dar mucho fruto. Son aquellos que le buscamos apasionadamente y que estamos llenos de la presencia del Espíritu del Señor. En nombre de Cristo Jesús, gracias por tu presencia. Toda la gloria y la honra solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Démosle ese fuerte aplauso al Espíritu del Señor por su presencia hoy en medio nuestro. Quiero que por favor vayamos al libro de Números, capítulo 14, a partir del versículo 20 en adelante. Números 14, versículo 20 en adelante. Si ya están ahí, me levantan la manito, por favor. Dice así: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Esto había sido una petición de Moisés, porque el pueblo se había rebelado cuando fueron los 12 espías a reconocer la tierra, y al no creer, entonces el Señor iba a traer destrucción a toda la nación. Y entonces Moisés empieza a clamar a favor de ellos para que el Señor tuviera misericordia y trajera perdón. Y el Señor aquí le está respondiendo a Moisés: yo le he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Amén y amén. Quiero leerles ese versículo 24 en la versión Dios habla hoy, y dice así: solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí lo dejaré entrar en el país que fue a explorar, y sus descendientes se establecerán allí. Amén y amén. Hoy en día en las iglesias se ve dos clases de cristianos, y eso no solamente quizás sea en las nuestras, en las grandes, en pequeñas, en cualquier iglesia se va a ver dos tipos de cristianos: los que avanzan y los que no. Y esto es algo que no es que se haga división o como que se haga aparte estas personas, sino que automáticamente dentro de la congregación, en los hijos de Dios, siempre hay personas que van hacia adelante, siempre hay personas que van hacia la conquista, siempre hay personas que van y alcanzan las promesas, pero hay otros que no alcanzan a ver esas promesas. Hay otros cristianos que no pueden vivir de lo que Dios quiere darles. Es como si se quedaran estancados, como si no avanzaran, como si no tuvieran esa capacidad para la conquista, y se quedan viendo cómo los demás sí lo hacen. Se quedan observando cómo los demás sí alcanzan las bendiciones de Dios. Y esto no sucede porque Dios tenga hijos favoritos, y quiero que lo tengamos muy presente. No es porque Dios quiera más a unos que otros, o porque tiene más suerte que otros algunos. Esto pasa porque en unos hay algo diferente que en los otros. Porque hay unos cristianos que tienen algo que los demás no tienen. Y aunque todos son seguidores de Cristo, aunque todos van a la iglesia, aunque todos siguen a Jesús, hay algo diferente que hace en unos y en otros la diferencia. Y quiero leerles, explicarles el pasaje que nosotros leímos. Se nos dice que el Señor le estaba diciendo a Moisés: todos los que salieron de Egipto
Y los que estuvieron en el desierto, los que vieron mis maravillas, no entrarán a la tierra prometida, solamente Caleb, en quien había un espíritu diferente. Y quiero traer a contexto lo que estaba pasando. El pueblo de Israel estaba por más de 430 años en Egipto como esclavo. Y entonces ellos empezaron a clamar y el Señor decide sacarlos de esa esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Escoge a Moisés y le dice que vayan porque él es el que los va a introducir a la tierra prometida. Pero les dice que a los que estaban esclavos los iba a introducir a la tierra prometida. Es a todos prácticamente. Y en Egipto el Señor dio plagas, destruyó a la nación de Egipto y lo sacó con riquezas a todo el pueblo de Israel. Y no solamente esto, sino que al verse enfrente del mar, el Señor hizo un milagro, lo abrió en dos, ellos pasaron en seco y sus enemigos fueron destruidos allí. E iba una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche para guiarlos hacia la tierra prometida, para cuidarlos en medio del desierto. Les dio el pan del cielo que se llamaba maná, les dio el agua de la roca, les daba victorias innumerables a cada uno de ellos. Eran cosas sorprendentes los que el pueblo de Israel estaba experimentando. Escucharon de primeramente la voz de Dios allí en el monte Sinaí. Escucharon las cosas que Dios quería que hiciesen con las leyes y los mandamientos que les dio por medio de su siervo Moisés. Y el pueblo de Israel vio cosas sorprendentes y maravillosas. Pero la pregunta es, ¿por qué si vieron tantas cosas maravillosas? ¿Por qué si vieron a Dios Todopoderoso caminando con ellos? ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Sino solamente dos personas, que fueron Caleb y Josué. Se supone que todos iban hacia la tierra prometida. Josué y Caleb también estaban como esclavos, también escucharon las mismas promesas, también vieron las maravillas, pero ellos sí pudieron entrar, mas el pueblo de Israel, esa primera generación, no entró a la tierra prometida, se quedó postrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no pudieron entrar? Porque básicamente en Josué y en Caleb había un espíritu diferente en ellos, que a pesar que ellos iban juntos con el pueblo de Israel, ellos sí pudieron entrar a la tierra prometida. Fueron los únicos dos que sí creyeron cuando fueron a explorar la tierra, y ellos fueron los que dijeron: sí se puede, porque Dios está con nosotros, porque Dios va a derrotar a esos enemigos y vamos a poseerla porque Él lo prometió. Mientras que toda una nación no creyó. ¿Acaso no era la promesa para todo Israel? Claro que sí. Pero todo Israel no la supo aprovechar, sino solamente Josué y Caleb. Y aunque Dios cumplió su promesa, fue con la segunda generación del pueblo de Israel, no fue con la primera. ¿Y acaso Dios quería eso? Por supuesto que no. Pero lo que pasa es que este pueblo no tenía lo que tenía Josué y Caleb, y por eso quedaron postrados en el desierto y no pudieron ver esa promesa hecha realidad. A pesar que iban juntos, a pesar que tenían la misma promesa, solo Josué y Caleb avanzaron, y el pueblo de Israel en esa primera generación se quedó estancado y murieron y se perdieron la bendición de poder tener la dicha de disfrutar de lo que Dios les había prometido. Y eso es lo que hoy también nos está sucediendo a cada uno de nosotros. Dios nos da promesas a todos, no es solamente para el pastor, no es solamente para los servidores, es para todos, desde el más jovencito hasta el más anciano en la fe. Para todos es la promesa. Dios hace cosas maravillosas con todos en medio nuestro. Dios nos habla, nos dirige, nos enseña. Pero hay algunos que sí avanzan y otros que se quedan estancados. Dios ha hecho cosas preciosas en medio nuestro. Y quizás uno dice: pero es que todo no ha sido bueno. Claro que sí.
Han venido pruebas, dificultades, cosas difíciles a cada uno de nosotros. Y eso es a todos que ha venido dificultad en algún momento. Pero la pregunta es, si Dios está con todos, si Dios nos ha dado promesas a todos, porque Él no hace excepción de personas, si Dios ha hecho maravillas en medio nuestro, ¿por qué algunos sí avanzan y por qué algunos quedan estancados? ¿Por qué algunos sí pueden disfrutar de la bendición de Dios y por qué otros se quedan estancados y mirando cómo los demás sí lo hacen? Es porque sencillamente algunos tienen un espíritu diferente que en los otros, y aunque todos somos hijos de Dios, solamente algunos alcanzan las bendiciones de Dios y otros no. Y como les dije al principio, esto no es porque Dios ame más a unos que a otros, no es porque Dios prefiera a unos más que a otros, es porque sencillamente unos tienen, como lo que tenía Josué y Caleb, algo diferente en ellos y los otros no. Ciertamente recibimos las promesas de Dios y todo lo que está escrito en su palabra es para todos, para absolutamente todos, pero solo unos pocos alcanzan esa bendición. Ciertamente todos, y como lo mencioné, hemos pasado por pruebas, por dificultades, por aflicciones, por necesidades, pero no todos pueden salir de la dificultad y alcanzar las victorias. He visto cómo algunos se han quedado estancados y llevan muchos años en la iglesia, pero se han quedado estancados, y otros avanzan supremamente rápido. Y como les digo, no es porque Dios ame más a unos que a otros, es porque en ellos hay un espíritu diferente que en los otros que se quedaron estancados. Y un ejemplo que quiero poner es acerca de lo que dijo mi Jesús en el capítulo 7 de Mateo. Habla acerca de los dos cimientos y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que vinieron ríos, golpearon fuertemente contra aquella casa, tormentas, pero esta casa no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera pues que me oye y no hace todo lo que yo digo, viene esas mismas tormentas, esas mismas aflicciones, esas mismas cosas, pero esta casa sí va a caer porque no estaba fundamentada sobre la roca, sino que la pusieron sobre arena. Y esto es las dos clases de creyentes que también Jesús estaba allí dándonos a entender. Hay personas que a pesar de las dificultades permanecen y siguen adelante, pero hay personas que a pesar de las mismas dificultades se quedan estancados y no pueden avanzar. Y esto es lo que hoy quiero hablar y quiero que el Señor nos ayude a entender. Porque lo que Dios quiere es la bendición para absolutamente todos. Dios quiere que disfrutemos de su bendición. Pero algo nos está deteniendo para no seguir avanzando. Hay algo que está en nosotros que no nos está permitiendo seguir y conquistar y alcanzar todas las buenas promesas que ya Dios nos dio. Y no solamente para uno, sino es para absolutamente todos. Amén. Ciertamente todos hemos escuchado lo que Dios quiere para nosotros. Nos dice cuánto nos va a bendecir y nos da promesas innumerables. También nos ha dado su espíritu para conquistar. Pero no todos pueden recibir y disfrutar de esas buenas cosas que Dios ya ha querido darnos. Y esto es algo real que he visto y que está hoy sucediendo en la iglesia de nuestro Señor. A pesar de la bendición que Dios ha querido dar, solo algunos pocos la alcanzan a tomar y a disfrutar, pero otros no. Y esto, ¿por qué suele pasar? ¿Por qué sucede? ¿Acaso Dios hace excepción de personas? ¿Acaso unos están destinados para el éxito y otros para no? Como he escuchado algunas veces, es que yo nací en esta situación y así me toca morir, y eso es un gran error. Porque no importa cómo hayas nacido, en qué lugar, en qué casa, en qué situación económica hayas nacido, para absolutamente todos son las promesas de Dios
y la bendición de Dios es para absolutamente todos. Pero entonces, ¿por qué todos no pueden recibir esa misma promesa? Bueno, esto sucede porque en unos hay espíritu diferente que en los otros. Porque en algunos hay algo que los diferencia de los otros. Y esto hace que ellos alcancen, conquisten y reciban todo lo que Dios quiere para ellos. Y aquí yo quiero mencionar estas dos clases de cristianos que hoy se presentan. El primer grupo es los cristianos que siguen a Dios, pero no avanzan. Y el segundo grupo son los cristianos que siguen también a Dios, pero ellos son los que conquistan porque tienen ese espíritu diferente. Y quiero mencionar eso de aquellos que por qué no avanzan, esos cristianos que no están avanzando. Estos cristianos son los que van a la iglesia, los que siguen a Dios, pero en sus vidas no se está evidenciando fruto. No avanzan y siempre están sin experimentar cambios en sus vidas. Y el ejemplo más claro es el del pueblo de Israel. El Señor les había dicho, van a entrar a la tierra prometida. Y si ustedes ven, en el libro de Josué, dice que Dios cumplió absolutamente todo lo que había dicho. Todo lo que Dios había prometido se cumplió. Pero entonces, ¿por qué esta primera generación no alcanzó esa promesa? Porque ellos eran incrédulos. Porque ellos estaban detrás de la bendición, pero no querían nada con Dios. Este pueblo de Israel salía, pero cada vez que se enfrentaba a un enemigo, empezaban a murmurar contra Dios y contra Moisés. Empezaban a quejarse y empezaban a querer devolverse y a no seguir a lo que Dios quería. Por eso es que este pueblo no pudo entrar a la tierra prometida, porque básicamente tenían un espíritu diferente, o sea, no tenían un corazón para Dios. No eran hombres y mujeres de fe. Este pueblo de Israel no creyó a las buenas promesas y creyó más a lo que las cosas que estaban pasando que iban a suceder en ellos, y por eso quedaron postrados en el desierto. Porque dice en el pasaje que leímos, tentaron 10 veces al Señor, lo irritaron por su desobediencia y por eso no pudieron entrar a la tierra prometida. Y hoy en día eso es la misma clase de cristianos que hoy vemos. Hay cristianos que sí van a la iglesia, escuchan la palabra del Señor, pero no están creyendo, no están obedeciendo, no están siguiendo firmemente al Señor, y cada vez que viene una prueba lo que hacen es querer devolverse o decir Dios no está con nosotros y queremos apartarnos. Por eso es que no están avanzando. Pero también tenemos a los discípulos de Jesús. 12 discípulos escogió el Señor Jesús, y a todos les dijo las mismas palabras. No a unos otros cosas diferentes y a otros no. Fueron a todos. Voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Voy a darles bendición y por supuesto ustedes son los que van a seguir la posta, por decirlo así. Estos 12 discípulos caminaron 3 años con el Señor Jesús. Vieron maravillas porque vieron cómo el Señor multiplicaba el pan. Vieron cómo resucitaba muertos. Vieron cómo sacaba a espíritus inmundos de las personas. Vieron milagros sorprendentes, mudos hablar, ciegos ver, sordos escuchar, paralíticos caminar. Cosas sorprendentes vieron estos 12 discípulos mientras estuvieron con Jesús en esta tierra. Escucharon de primera mano lo que Jesús estaba diciéndoles. Pero no solamente escucharon, vieron al Dios de la vida caminar con ellos ahí cerca de ellos. Pero 2 de ellos no les fue provecho esos 3 años con Jesús. El primero, y el que ustedes más han escuchado, es Judas, quien no creyó, quien se rebeló, quien no tenía un corazón para Dios
y fue quien lo entregó y fue y se ahorcó. ¿Eso era lo que quería el Señor para ellos? Absolutamente no. Pero es que este discípulo, Judas Iscariote, tenía lo que no tenían los demás. Pero no solamente Judas, tenemos a Tomás, que estaba con los 12, pero cuando resucitó Jesús, los discípulos estaban alegrándose cuando el Señor se les apareció, y en ese momento no estaba Tomás. Cuando vino Tomás, ya Jesús no estaba con ellos, y los discípulos empezaron a decirle que Jesús había resucitado, que el Señor había estado con ellos. Y Tomás le dice a ellos: aunque en el momento que yo no vea los huecos literalmente de sus manos y sus pies, y en su costado el hueco, yo meta su mano, no voy a creer. Y ahí en ese momento Jesús se le aparece y le dice: Tomás, no seas incrédulo, sino cree. A pesar de que Tomás caminó por 3 años aproximadamente con el Señor Jesús, al final no creyó a la vez que Jesús resucitó. Y podemos tener muchos años siendo cristianos, yendo a la iglesia, pero quizás podemos llegar a ser como Tomás, que al final no creemos. Al final no estamos creyendo lo que Dios nos está diciendo. Y esa es la causa por el cual no están avanzando. Porque si no están buscando al Señor, porque no le creen al Señor, porque no le están obedeciendo, porque simplemente están detrás de la bendición, pero en su corazón están lejos del Señor. Y por eso es que se están quedando estancados. Por eso es que no están avanzando. Por eso es que no pueden ver frutos en sus vidas. Y eso es lo que hoy vemos lamentablemente en nuestras vidas. He visto muchos cristianos y yo digo, pero ¿por qué ellos no están avanzando? ¿Por qué? Y es porque no están creyendo, y por todas las cosas que acabamos de mencionar. ¿Y acaso Dios no les ha dado promesas también a ellos? Por supuesto que sí. ¿Acaso Dios no quiere hacer cosas maravillosas con ellos? Claro que sí. Entonces, ¿por qué no lo evidencian? Porque simplemente no tienen ese corazón para recibir, para creer, para seguir y conquistar. No lo tienen porque no han querido hacerlo, porque no han querido. Ahora el segundo grupo que yo quiero hoy mencionar, y es lo que yo quiero que nosotros a partir de ahora seamos, son los cristianos que avanzan porque tienen un espíritu diferente. En la Biblia se nos dice que nosotros recibimos no el espíritu del mundo para estar en temor, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios, y esto es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hemos recibido el Espíritu Santo, ¿para qué? Para ir de conquista, para ir atrás de la bendición y alcanzar y ser esos efectivos conquistadores, que podamos ver la bendición de Dios en todo su furor. Ese es el deseo del Señor para cada uno de nosotros, sus hijos, que podamos alcanzar sus bendiciones, que podamos disfrutar de sus promesas, que podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Y estos cristianos son los que avanzan y los que conquistan. Y el ejemplo claro es Josué y Caleb. ¿Y por qué digo que ellos dos tenían el Espíritu del Señor? Porque estos dos sí creyeron cuando Dios les dijo que los iba a introducir a la tierra prometida. Estos dos sí creyeron cuando fueron y reconocieron la tierra, y aunque vieron un gigante, ellos en pocas palabras dijeron: esto es pan comido porque Dios está con nosotros. Esto es pan comido porque Dios lo prometió y Dios lo va a hacer realidad. Estos dos tenían ese espíritu diferente. Y eso es lo que hay en los cristianos que se avanzan, que sin importar la dificultad, sin importar el gigante que se presente, siempre hay en su corazón y dicen: esto es pan comido, vamos a conquistar, porque lo que Dios dijo lo va a cumplir. Estos cristianos son los que todo el tiempo están creyendo a las promesas de Dios. Estos cristianos son los que van en contra de lo que aún los demás quieren
que es apartarse o es seguir en otras cosas y no al Señor. Estos cristianos son los que tienen espíritu diferente porque tienen una mentalidad diferente, porque su vocabulario es diferente. Es un vocabulario de fe, un vocabulario de esperanza, un vocabulario que siempre están proclamando las grandezas de Dios, pero siempre están decretando lo que Dios dijo que iba a hacer con ellos y con toda su generación. Estos son los creyentes que están avanzando y están conquistando. Amén. Pero también otra característica de estos que tienen un espíritu diferente son aquellos cristianos que esperan y creen o tienen fe en las promesas de Dios. A Abraham se le dijo: sal de tu tierra y tu parentela, yo te voy a mostrar la tierra en donde vas a habitar. Y no solamente esto, el Señor le empezó a bendecir y le dio una gran promesa que por su descendencia iba a nacer una gran multitud y que les iba a llevar a esa tierra de Canaán. Iba a hacer cosas sorprendentes y dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Y estas promesas se las dio el Señor cuando ni siquiera tenía un hijo propio. Y había algo en Abraham, y era que era su esposa estéril y él mismo era anciano de días, o sea, era imposible. Pero dice la Biblia que en esperanza contra esperanza creyó Abraham. Y en hebreo nos dice: porque con fe y paciencia se alcanzan las promesas. Abraham era uno que sabía esperar en el momento que Dios iba a actuar, pero creía en todo tiempo que Dios iba a hacer realidad lo que él mismo le había prometido. Y vemos que después de muchos años Dios le dio a su hijo Isaac, le dio la bendición. Él cumplió su promesa, porque hoy en día Israel está en esa tierra que Dios les dijo que iba a darles. Abraham es ese hombre o ese tipo de personas que tienen un espíritu diferente. Y eso es lo que deben los cristianos y los que tienen eso diferente en ellos. Y es que a pesar de, siempre esperan en las promesas de Dios. Siempre creen que Dios va a actuar en ellos. Y no desesperan, no desmayan, sino que con fe y paciencia alcanzan las promesas. Estos son aquellos cristianos que van a avanzar, que van a conquistar. Aquellos que sin importar lo que esté pasando, en todo tiempo y en todo momento están creyendo lo que Dios dijo que iba a hacer de ellos. Amén. Pero también hay otra característica: son los que dan fruto. Son los que todo el tiempo están arriba, hacia arriba, conquistando. En los evangelios se nos da un ejemplo y se nos dice que cuando el Señor envía su palabra, los que realmente van a dar fruto son los que reciben la palabra y llevan fruto, porque hacen conforme a lo que ellos están recibiendo. ¿Cuáles son esos tipos de cristianos que tienen un espíritu diferente, que van a la conquista? Son que los que oyen la palabra de Dios y hacen conforme a ella, porque así y solamente así van a dar mucho fruto, porque su corazón es buena tierra. Estos son los creyentes que son diferentes a los demás, porque ellos, los que creen, reciben la palabra de Dios y caminan, actúan de acuerdo a ella, son los que van a dar mucho fruto. Esto es aquellos que sí van a dar el fruto y van a ver la bendición, porque tienen ese espíritu diferente en ellos. Amén. La otra característica de estos hombres y mujeres de Dios que tienen espíritu diferente son aquellos que le obedecen. Al Señor le agrada que le obedezcan, porque eso fue lo que le dijo a Saúl. ¿Acaso Dios se complace tanto que se le ofrezcan los sacrificios y holocaustos como el que se le obedezca? Porque es mejor obedecerle que hacer miles de cosas, en pocas palabras. A Dios le agrada que le obedezcamos, porque hay muchas promesas. Porque si nosotros obedecemos y hacemos lo que Dios nos está diciendo, vamos a ver la bendición, vamos a fructificar, vamos a prosperar. Y si ustedes ven en el libro de Josué, en el capítulo 1, el Señor le dice a Josué que lo único que tiene que hacer
es guardar la palabra de Dios y hacer conforme a ella, porque eso hará que tenga éxito en todo lo que haga. Era lo único que el Señor le mandó a hacer, era obedecer. Y los cristianos que son obedientes son aquellos que van a ver esa bendición de Dios, son aquellos que se van a convertir en conquistadores, son aquellos que van a alcanzar las promesas, van a vivir en ellas y van a marcar la diferencia. Son los que tienen ese espíritu diferente en ellos. Amén. La otra característica de esos que son diferentes y que alcanzan las bendiciones son los que buscan apasionadamente al Señor. Y esto es algo que quiero que nosotros tengamos, que seamos gente apasionada por Dios, gente desesperada por su presencia. Cuando nosotros decidimos buscar a Dios, sin importar lo que esté pasando, vamos a ver la bendición de Dios. Vamos a tener esa comunión cercana. La gloria del Señor estará sobre nuestras vidas. La unción estará sobre nosotros para ir a la conquista, para ir y alcanzar las promesas, porque son los buscadores de Dios los que escuchan lo que Dios va a hacer en ellos. Son los que saben y cuáles son los tesoros que Dios ya destinó para ellos. Son esos buscadores los que van a alcanzar cosas grandiosas, porque Dios quiere que seamos apasionados por Él. Los buscadores de la presencia del Señor son los que saben escuchar la voz de Dios, y es donde pueden llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se convierten en apasionados por Dios. Amén. Y la última característica, y que creo que es lo que es más primordial y lo que el Señor Jesús nos dijo, es aquellos que son llenos del Espíritu Santo. El Señor Jesús, antes de irse, le dice a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder desde lo alto, para que hagan lo que yo quiero que hagan en esta tierra. El Señor nos dijo a nosotros también: les conviene, porque si yo me voy, ustedes van a recibir al Espíritu Santo. El Espíritu del Señor va a estar con ustedes. ¿Y por qué es importante el Espíritu Santo? Porque el Espíritu del Señor nos va a guiar a toda la verdad, nos va a enseñar todas las cosas, nos va a capacitar para ir a la conquista y tener la victoria, nos va a empoderar para hacer lo que Dios quiere que hagamos en esta tierra. Por eso, aquellos que sí conquistan, aquellos que sí avanzan, aquellos que sí reciben las bendiciones, es aquellos que han buscado apasionadamente al Señor, tienen el Espíritu Santo, tienen comunión con Él, son llenos de la gloria del Señor, y es por eso que sí pueden avanzar. Es por eso que sí pueden conquistar. Es por eso que sí pueden seguir adelante. Y nunca se pierden de nada, porque siempre están avanzando y conquistando. Y siempre están disfrutando la bendición de Dios. Por eso, amada iglesia, aunque todos hemos recibido promesas de Dios, solamente los que tienen ese espíritu diferente van a lograr alcanzar esas promesas, y son los que van a avanzar, pero van a dar mucho fruto. Solamente aquellos son los que van a dar fruto en esta tierra. Por eso hoy, amada iglesia, Dios quiere que nosotros seamos de aquellos que tengamos un espíritu diferente, que seamos de aquellos que le obedecemos, que le creemos, que esperamos en Él sin importar lo que vemos o estemos pasando, que escuchamos su palabra y la recibimos para dar mucho fruto. Son aquellos que le buscamos apasionadamente y que estamos llenos de la presencia del Espíritu del Señor. Por eso hoy es tiempo de ser aquellos cristianos que avanzamos, que conquistamos, que nos convertimos en más que vencedores. Por eso es tiempo de ser de aquellos que tenemos al Espíritu del Señor sobre nuestras vidas. Es tiempo, amada iglesia, de empezar a tomar una decisión hoy y saber cuál es el grupo que queremos ser. Necesitamos hoy ser de aquellos, de esos cristianos que avanzan y conquistan, de aquellos que alcanzan las promesas de Dios, de aquellos que sí alcanzan y disfrutan todo lo que Dios quiere para ellos. Ellos son los que van a ver cosas maravillosas, y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos de ese grupo.
Pero la pregunta que yo quiero hacerles hoy es: ¿de qué clase de cristianos somos o queremos ser? ¿De los que seguimos a Dios pero no avanzamos? ¿O de aquellos que seguimos a Dios pero sí avanzamos, conquistamos porque tenemos ese espíritu diferente en nosotros? Así que hoy es tiempo de que nos decidamos qué grupo de cristianos queremos ser. ¿Qué grupo de cristianos queremos ser en esta tierra? Porque déjenme decirles algo. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuántas buenas promesas hay que Dios quiere darles. Cuántas cosas Dios quiere que conquistemos. Pero necesitamos de ser de aquellos que tenemos ese espíritu diferente. Porque lo buscamos. Porque le obedecemos. Porque creemos y esperamos en sus promesas. Porque estamos firmemente decididos por Él. Porque le seguimos. Y porque tenemos al Espíritu del Señor con nosotros, porque estamos llenos de Él. Solamente ellos van a marcar la diferencia y van a ver fruto en gran manera. Si no estás dando fruto, es tiempo de tomar una decisión. O si quieres ver una diferencia en tu vida, necesitas tomar una decisión. Si hoy quieres convertirte en ese gran conquistador, si hoy quieres convertirte en ese hombre o esa mujer que vaya y alcanza las promesas de Dios, que conquista y que puede disfrutar todo lo que Dios quiere, necesitamos tomar una decisión, y es ser de esos cristianos que somos de un espíritu diferente, que somos como Dios quiere que seamos. Amén. Así que hoy, el que quiera tomar esta decisión, quiero que se pongan de pie, porque es tiempo de alcanzar esas promesas. Es tiempo de ir a conquistar. Es tiempo de avanzar y dar fruto. Pero necesitamos hoy convertirnos en esos hombres y mujeres de Dios que tenemos un espíritu diferente. Así que, Padre, hoy te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que quieras hacer con nosotros. Gracias, Señor, por tus buenas promesas. Gracias por darnos y dejarnos tu Santo Espíritu, Señor. Pero hoy queremos tomar una decisión. Hoy queremos ser de aquellos que tenemos ese espíritu diferente. Hoy queremos ser de aquellos que alcanzamos las promesas, que avanzamos y que conquistamos, que damos mucho fruto, que somos aún de bendición para los demás, Señor. No queremos ser de aquellos que nos quedamos estancados. No queremos ser de aquellos que solamente miramos cómo son bendecidos los demás. Queremos ser de aquellos violentos que arrebatan en los cielos el reino de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy queremos ser de aquellos que tenemos ese espíritu diferente para ir a la conquista, para ir y alcanzar las promesas, para ir y disfrutar de la bendición que Dios ya quiere darnos, que ya destinó para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús.